Bien, buenos días chicos. Vamos a continuar con las sesiones de química. Sí, el día de hoy vamos a tratar lo concerniente a lo que es el estudio de la tabla periódica actual. En primer lugar, como antecedentes, vamos a referirnos a algunos trabajos previos ya realizados respecto pues a este punto. ¿Sí? Bien, entonces, primero, desde que se empezaron a conocer los elementos químicos, siempre pues hubo la inquietud, ¿no?, de querer a estos elementos ir ordenándonos o agrupándolos, ¿no? Entonces, como un primer intento de agrupación surge en el siglo XIX, ¿sí? Johann Dobereiner, él forma sus famosas triadas. Bueno, hay que recalcar que en esta época no se conocían la cantidad de elementos que se conocen en la actualidad. Más o menos la cantidad de elementos conocidos en la época era alrededor de 20, ¿sí? Los cuales Dobereiner empieza pues a agrupar de 3 en 3 de acuerdo a ciertas características que estos elementos tenían, ¿no? Entonces, es así, por ejemplo, que él agrupa, ¿no?, elementos de 3 en 3, por eso el nombre de triadas, ¿sí? Entonces, estos elementos que pertenecían a una triada tenían las mismas características en función de sus propiedades, ¿no? Tenían las mismas propiedades o propiedades parecidas. Por ejemplo, en la actualidad se sabe que el litio, sodio y potasio están en el mismo grupo, es porque tienen las mismas características. Claro, con todo lo que se conoce en la fecha, ya es muy fácil pues de repente determinar que ellos deben estar en el mismo grupo. Por ejemplo, en la actualidad el cloro, bromo y yodo están en el mismo grupo también porque tienen características parecidas. Entonces, sin embargo, en la época, ¿cuál fue, digamos, la forma de ordenar estos elementos según Dobereiner? Pues esta forma fue ordenarlos de tal manera que el peso atómico del elemento que estaba en el centro de la triada era aproximadamente la semisuma de los pesos atómicos de los extremos. Por ejemplo, en el caso del estroncio, con el calcio y el bario, si nosotros sumamos 40 más 137 y eso dividimos entre 2, esto resulta 88,5. Como ustedes pueden notar, este valor de acá que está resultando es aproximado al peso atómico conocido del estroncio. Bien, es aproximado o es igual, en este caso es aproximado. Si nosotros tomamos el caso de litio, sodio y potasio, colocamos al medio al sodio porque precisamente la semisuma de los pesos atómicos del litio y potasio, ¿no?, 7 más 9, 39, perdón, 7 más 39 entre 2, esto nos va a resultar 23, ¿no? De repente algo similar podríamos hacer en la tercera triada mencionada en este ejemplo. El azufre, selenio y teluro, si nosotros sumamos el 32, que es el peso atómico del azufre, más 127, que es el peso atómico del telurio, y dividimos entre 2, esto sale 79,5. Nuevamente, como usted puede notar, está saliendo un valor aproximado al peso atómico del selenio. En fin, esto fue una forma inicial o una idea inicial de cómo poder ir agrupando los elementos químicos. Bueno, obviamente que esta idea difiere bastante de la forma como en la actualidad se ordena, ¿no? Entonces, vamos ahora a pasar pues a la siguiente forma de agrupar. En este caso nos referimos al llamado ordenamiento helicoidal de Chern-Curtis, ¿sí?, que también estamos hablando del siglo XIX. ¿Ya? Lo que hace Chern-Curtis es precisamente en un cilindro, ¿sí?, él traza una línea, ya una línea que forma un ángulo de 45 grados. Cuando esta línea da la vuelta al cilindro, ¿no?, da la vuelta al cilindro por acá, entonces lo que está generando, esta línea de acá está generando así, ese es el contorno del cilindro, ¿no? Está generando lo que llamamos un helicoide, ¿no?, o una hélice. Entonces, precisamente, la forma de ordenar él también en su época fue, en este caso, en forma creciente hacia abajo, ¿no?, los pesos atómicos. Estos números que estamos observando acá, 7, 9, 11, son los pesos atómicos de estos elementos. Por ejemplo, del sodio es 23, del magnesio 24, del azufre 32, ¿no? Ya, entonces, pero ¿por qué lo colocaba en cada uno de esos lugares específicos? Pues el criterio de ordenamiento de Chern-Curtis fue que en una misma línea vertical los elementos que se colocaran, ¿sí?, los elementos que se colocaran en la misma línea vertical debían tener propiedades químicas parecidas. Y en la actualidad es sabido eso. Por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio, como vamos a verlo pues posteriormente, en la actualidad ellos pertenecen
al mismo grupo? Pues justamente pertenecen al mismo grupo, pues porque ellos están ubicados, ¿sí? ¿No? O mejor dicho, porque ellos tienen propiedades químicas parecidas. Por ejemplo, en esta otra línea vertical tenemos al carbono, al silicio, ¿sí? Y al titanio. Ellos también tienen propiedades parecidas. Por ejemplo, por acá tenemos uno más notorio, ¿no? El berilio, el magnesio y el calcio. Ellos en la actualidad también pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica. Pues precisamente es porque tienen propiedades químicas parecidas. O sea, el ordenamiento de Chern-Curtis se basaba en dos cosas, ¿no? Un ordenamiento helicoidal, ¿no? O sea, en el contorno de un cilindro, de tal manera que los elementos eran ubicados en forma creciente a sus pesos atómicos a lo largo de toda la hélice y en una misma línea vertical debían estar elementos que tienen propiedades químicas parecidas, ¿sí? Bien, vamos al tercer punto. En este caso, un poquito más conocido de repente por algunos, la famosa ley de octavas o las octavas de Newlands, ¿sí? John Newlands, también hablamos del siglo XIX, él ordena en grupos de 7. Pero profesor, ¿y por qué se llama octavas? Lo que pasa es que el octavo elemento tenía que tener propiedades parecidas al primero. Entonces con eso completaba cada octava. Recordemos que estamos en el siglo XIX, ¿no? Donde también la cantidad de elementos conocidos hasta la época pues no era la que se conoce hasta la actualidad, ¿no? Ya posteriormente mencionaremos cuánto se conoce en la actualidad, ¿sí? Bien, entonces él hace un ordenamiento parecido a esto, donde, por ejemplo, si ustedes se fijan, en una fila hay 7 elementos, pero el octavo elemento, ¿sí? Que sería el primero de la segunda fila, ¿no? Tiene propiedades parecidas al primero, ¿no? Por ejemplo, algo nuevamente muy notorio, mira, el litio acá, si comenzamos con el litio como elemento uno sería 2 3 4 5 6 7 8. El octavo elemento sería el sodio. Y el sodio tiene propiedades parecidas al litio, como ya lo hemos mencionado en los casos anteriores. Si comenzamos con el magnesio, diremos 1 2 3 4 5 6 7 8. Terminaríamos en el calcio. Entonces, este calcio se sabe que tiene propiedades parecidas al magnesio. Entonces, la ley de octavas, ¿sí? Se basaba fundamentalmente en eso. Que si yo comenzaba de cualquier posición en un elemento, contando, el octavo elemento tenía que tener propiedades parecidas a este primero, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, acá se está observando, ¿sí? Bien. Bueno, pues posteriormente a eso empezaron a aparecer más elementos químicos que ya no había forma de ubicarlos en este esquema de Newlands, ¿no? ¿No? Entonces, a raíz de eso, surge, por ejemplo, otro personaje de repente más conocido aún, llamado Dmitri Mendeleev, ¿sí? Dmitri Mendeleev, precisamente, él diseña, por ejemplo, otra tabla periódica, ¿no? Claro, él diseña una tabla periódica, mejor dicho, para la época, llamada una tabla periódica corta. Lothar Meyer, por su parte, hace lo mismo. Lothar Meyer es de nacionalidad, o fue de nacionalidad alemana, y Mendeleev fue de nacionalidad rusa. Sin embargo, ambos, trabajando cada uno por su lado, ¿no? Llegan a conclusiones parecidas y hacen publicaciones prácticamente en el mismo año, ¿no? Entonces, pero, o sea, analizando aspectos distintos, llegan a las mismas conclusiones. Entonces, se le da en la actualidad más crédito a Mendeleev porque él hizo más aportes, como vamos a mencionarlo posteriormente. Por ejemplo, ¿en qué se basó la tabla periódica de Mendeleev? Que es la que nos vamos a centrar. Se basó básicamente en las propiedades químicas, ¿sí? De los elementos. ¿Qué quiere decir eso? En la fórmula de sus óxidos, en la fórmula de sus hidruros, ¿sí? O sea, se basó, ¿no? Básicamente en eso, ¿no? En la forma de sus óxidos y de sus hidruros. Pero eso no es todo. También eh, se basó en lo que es la valencia de cada elemento. Y también acá aclarando algo, Mendeleev pensaba que cada elemento tenía una sola valencia. En la actualidad se sabe que eso no es cierto, pero eso ya lo trataremos en un tema posterior, ¿sí? A diferencia de Meyer, Meyer más bien él se basa en otro tipo de propiedades que son propiedades físicas, como por ejemplo volúmenes atómicos, ¿no? En fin, continuamos. Por ejemplo, Meyer diseña una tabla, ¿sí? Estamos hablando del siglo XIX todavía, ya con los 63 elementos que él conocía o se conocía hasta la época. Mendeleev enuncia una famosa ley llamada ley periódica de los elementos. Para su época, la ley periódica fue aceptada porque no había otra.
Esta ley periódica de los elementos decía que las propiedades de los elementos se tenían que repetir periódicamente, eso es cierto. Pero Mendeleev decía que esa propiedad que se repita dependía del peso atómico. O sea, estaba cayendo en el mismo error que caían pues los antecedentes a él, ¿no? Newlands, ¿no? De repente Chan Curtis, de repente por ahí Dobereiner, ¿no? Años más adelante, recién se enuncia la ley moderna, que es la que se maneja en la actualidad y que es la base de la tabla periódica actual. Pero aún así, para el siglo XIX, pues el aporte de Mendeleev fue muy valioso en ese aspecto, ¿no? Porque él por primera vez logra formar una tabla periódica, en este caso de forma corta, ¿sí? ¿Qué más? Los elementos en este caso por fin tenían un grupo y tenían una fila en la cual se encontraban, ¿no? En la actualidad se llaman grupo y periodo. ¿Por qué los elementos estaban en un mismo grupo? Pues porque tenían propiedades químicas parecidas y esto se manifestaba en las fórmulas de los óxidos e hidruros que ellos iban a formar. ¿Está bien? Y esta tabla poseía 8 grupos. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora vamos a hacer como antecedentes, vamos a continuar acá viendo un ejemplo, ¿no? Más o menos un vistazo a lo que fue la tabla de Mendeleev, ¿sí? Y acá hay algo curioso que quiero comentarles, ¿no? Por ejemplo, este es el original en este caso del diseño propuesto por Mendeleev. Como te decía, tiene 8 grupos, ¿sí? 8 grupos. Ahora, Mendeleev, por ejemplo, deja, como ustedes pueden notar acá, varios espacios vacíos, ¿no? O sea, él qué cosa argumentaba? Él argumentaba que eh, no pueden haber en un mismo grupo, de repente, dos elementos, como por ejemplo el aluminio, ¿no? Y el elemento que está acá, que tienen una diferencia grande de pesos atómicos. O por ejemplo como el titanio y el circonio, que tienen una diferencia grande de números de pesos atómicos. Entonces, a raíz de eso, él haciendo pues una interpolación, es una técnica matemática, él determina que acá deben haber, para que haya cierto ordenamiento acá, deberían haber dos elementos que aún no han sido descubiertos. Claro, para la época ahora sí ya han sido descubiertos. Y acá así, ¿no? O sea, deja varios espacios vacíos. Entonces, por eso él, por ejemplo, a diferencia de Meyer, él predice, ¿sí? Él se adelanta, ¿no? Prediciendo en este caso la existencia de nuevos elementos químicos. Claro, como él era ruso, él, por ejemplo, habla de lo que es el ecaboro, el ecasilicio, el ecaluminio, ¿no? Básicamente esos tres, ¿no? Que son elementos que en la actualidad ya son conocidos, ¿no? El galio, el germanio, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ya, pero no se conocía en la época, pero bajo el fundamento de que no podía haber tanta distancia entre dos elementos acá, él predice la existencia o el descubrimiento posterior de dichos elementos químicos, ¿no? Ese fue un gran aporte de Mendeleev. Bien, por ejemplo, acá tenemos la tabla de Meyer. Como usted puede notar, es muy parecida, ¿no? Es muy parecida. Claro, no tiene 8 grupos, sino tiene 10 grupos, ¿sí? También los ordena en grupos, o sea, algo parecido a lo que es Mendeleev. Pero una de las grandes diferencias es que Meyer no predice, ¿no? O sea, la existencia de otros elementos él lo deja de esa manera, ¿no? Entonces, por ese motivo también se le da más crédito a Mendeleev en la actualidad, ¿no? Bien, continuando. Como otro antecedente, ya vamos ahora a referirnos a lo que son las ventajas de la tabla de Mendeleev y Meyer, ¿no? Está bien, mencionando los dos. Bien, como primera ventaja acá, vamos a mencionar lo siguiente. Por ejemplo, eh, esta tabla periódica permitió tener una visión más general de la clasificación de los elementos, porque ya los agrupó directamente, ¿no es cierto?, en un solo cuadro, ¿no? Resaltando en este caso, ¿sí?, lo que son grupos y periodos bajo ciertas características e incluso parte de ellos se mantiene en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, al dejar ciertos casilleros vacíos predijo la existencia de nuevos elementos, ¿no? Como ya lo había mencionado, ¿no? Y no solamente eso, o sea, él se aventuró más, o sea, él predijo incluso qué propiedades deberían tener tanto físicas como químicas. Químicas en función a qué grupos se encuentran y físicas mediante una interpolación de las propiedades de los elementos circundantes. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, acá lo que te mencionaba, algunos elementos que él predijo fue el escandio, que él le llamó en su momento ecaboro, por ejemplo, el galio, que él le llamó ecaluminio, por ejemplo, el germanio, que él le llamó equisilicio, y fueron otros más.
¿no? El prefijo eca significa primero, ¿no? O sea que ecasilicio era el primer elemento después del silicio, ¿no? ¿No? En la actualidad se sabe que es el germanio, ¿sí? Por ejemplo, ecaboro era el primer elemento después de quién, del boro. En la actualidad se sabe que es el galio, ¿no? No lo dice así, ¿ok? Bien, chicos, vamos a continuar. Ya, ahora, pero sin embargo también es importante aclarar que estas tablas no fueron perfectas, por eso pues en la actualidad no se manejan estas tablas periódicas, ¿no? Tuvieron sus desventajas, claro, por las limitaciones que habían todavía en la época. Por ejemplo, una primera desventaja es de que los metales y los no metales no están bien diferenciados. En la tabla periódica actual eso ya está zanjado, ¿no? O sea, ya se diferencian la posición de los metales y los no metales. Y también veremos pues otros elementos intermedios llamados metaloides, ¿sí? Ya, segundo punto. Se asigna, y eso lo adelanté hace un momento, se asigna una valencia única para cada elemento químico, cosa que en la actualidad se sabe que no es cierto. Hay elementos que tienen 2, 3, 4 valencias, ¿no? ¿Sí? Ya veremos en un tema posterior qué significa valencia, ¿sí? Ya, ¿qué más? Ciertos elementos no cumplían el orden creciente del peso atómico. Si tú revisas, y eso lo voy a dejar en la imagen, si tú revisas, por ejemplo, el orden del peso atómico, vas a darte cuenta que en algunos casos hay sobresaltos o hay retrocesos. O sea, no es un orden estricto creciente en los pesos atómicos. Esa también fue una falla que posteriormente tuvo que ser, pues en este caso, corregida para el diseño de la tabla periódica actual. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora vamos a acercarnos más a lo que es la tabla periódica actual. Entonces, para esto vamos a referirnos a lo que es la ley periódica de los elementos. ¿Está bien? Ya. Cuando hablamos de la ley periódica de los elementos, ¿sí? La ley periódica de los elementos, esa es la ley periódica moderna, porque ya te había comentado que antes lo había dado, en este caso, Mendeleev. Pero Mendeleev comete un error porque él indica de que las propiedades deben repetirse a partir del peso atómico. En el siglo XX, a inicio del siglo XX, Henry Moseley, él deduce, por ejemplo, ¿sí? que el ordenamiento de los elementos no debe hacerse de acuerdo al peso atómico, sino del número atómico, porque precisamente la periodicidad de las propiedades se daba con el número atómico. Pero eso fue dado gracias a Henry Moseley, ¿sí? Eso fue en el siglo XX. Precisamente a esta se le llama la ley periódica moderna de los elementos químicos, y esta fue la base de la tabla periódica actual, ¿sí? Bien, el enunciado original, ¿sí? de Moseley fue el siguiente: las propiedades de los elementos son funciones periódicas, o sea, repetitivas, de los números atómicos. Es decir, varían de forma sistemática o periódica o repetitiva con la carga nuclear. Recuerda que el término carga nuclear es lo mismo que sin número atómico. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Como ya te había adelantado, esto sirve como base para el desarrollo de la tabla periódica actual. ¿Está bien? En el siguiente video veremos nosotros lo concerniente precisamente a lo que es la tabla periódica actual. Gracias por su atención.